Sí, buenos días a todos. En nombre de la Junta Directiva de ASIEX, como también de nuestro asociado, la firma de abogados y consultores Ontier, con asiento en varios países, como también aquí en República Dominicana, le damos la bienvenida a este webinar que hemos coordinado con la finalidad de abordar cuál es el impacto en materia laboral que ha provocado, que ha generado esta pandemia por COVID-19, de manera de poder abordar qué están haciendo cada uno de los países. Nos basamos en un gran equipo, en un panel de expertos en materia laboral, con asiento en Italia, España, México, Perú, Miami y República Dominicana, con la finalidad de que podamos abordar la perspectiva desde laboral, desde un punto de vista global. Inmediatamente le doy la palabra al señor Edwin de los Santos, presidente de ASIEX, para un formal saludo de bienvenida. Sí, muchas gracias, Patricia. Aprovecho y te agradezco por la organización de este evento. También le doy la bienvenida a toda la membresía de ASIEX, a nuestros invitados especiales. Igualmente, saludo y agradecimiento a la firma Ontier, una prestigiosa firma internacional, a mi buen amigo José Manuel Alburquerque, representante acá en República Dominicana de la firma, y a todos los integrantes por toda la buena disposición para poner este evento. Nosotros en ASIEX, que integramos las firmas de capital extranjero más importantes en República Dominicana, vemos con muchísimo interés, obviamente estamos en un monitoreo constante de todo lo que está pasando en el aspecto, en el mundo laboral, a consecuencia de todas las desviaciones y variaciones que hemos tenido a nivel global y en los distintos países o mercados, si se quiere, con respecto a estas coyunturas de emergencia que se han tomado, ¿verdad? Y que tienen impacto tanto para las empresas, pero sobre todo para el sector de los empleados. Y obviamente ahora tenemos que adentrarnos a un mundo donde vamos a convivir con esta enfermedad y vamos a tener que hacer toda una evolución hacia una normalización progresiva, ¿verdad? Para nosotros es un lujo definitivamente contar con expertos de todas partes del mundo, algunos que van, gracias a Dios, más avanzados que otros en esta evolución, como el caso de Italia, España. O sea que muy bienvenida esta iniciativa. De nuevo les agradecemos infinitamente todo su tiempo y esperamos disfrutar todos de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Edwin, por esas palabras. Abordando un poquito la metodología que vamos a llevar durante el encuentro para conocimiento de todos los participantes, vamos a ir pasando, haciendo un recorrido por todos los países para que cada uno, de manera muy precisa y resaltando las medidas principales y la visión, su visión con relación al tema, por 5 minutos vamos a ir recorriendo cada uno de los países de manera de abordar el impacto y cuáles medidas están implementando para enfrentar la crisis que ha generado esta pandemia en el sentido del sector laboral. Vamos a compartir unos breves minutos a modo de reseña, sobre todo para los participantes que... Okay. Sobre todo para los participantes que no son parte de ASIEX, para dar una visión un poco
general de nuestra institución. Así es una institución sin fines de lucros que fue fundada en el año 1985 y de manera principal velamos por el crecimiento y el desarrollo de la inversión extranjera en República Dominicana. Así es, la integra un conjunto de sectores que se ven muy bien reflejados en la junta directiva. Como ven, tenemos una junta directiva integral liderada por el señor Edwin de los Santos, que nos acompaña, y aprovechamos precisamente el momento para saludar a los miembros de la junta directiva que nos acompañan. Como ven, así es como institución que representa la inversión extranjera en República Dominicana se encuentra diversificada en todos los sectores de la economía y nos gusta siempre presentar un reflejo de nuestra junta directiva para precisamente abordar la multisectorialidad que representa CIEX. Tenemos tanto en la parte de energía, en el sector eléctrico, en el sector de combustible o hidrocarburos. También tenemos representación dentro de ACIEX, que también se ve reflejado en nuestra junta directiva de Zona Franca, de servicios, en la parte de telecomunicaciones, de banca, de finanzas. También tenemos el sector de turismo. Como ven, industria, también tenemos el sector minero, tanto en la parte de oro como de cementos. Como ven, tenemos una diversidad de sectores que se encuentran presentes en ACIEX, lo que nos hace una asociación con un eje transversal en nuestro ámbito de acción. A modo de referencia, porque no quiero que tardarnos mucho tiempo en esta parte para dar paso a lo realmente importante, que es el impacto laboral, pero a modo de referencia quisimos resaltar y compartir con todos ustedes estos indicadores de la inversión extranjera en República Dominicana. Como vemos, y de manera, en la materia que nos ocupa, la inversión extranjera en República Dominicana representa el 22.5% de los aportes a la seguridad social y es una gran generadora. Las empresas de inversión extranjera son una gran generadora de empleos formales, generando para la economía alrededor de 200.000 empleos formales. Esto hace que toda medida que tenga un impacto en materia laboral vaya directamente, impacte directamente, positivo o negativamente, las empresas de inversión extranjera como grandes generadores de empleo formales. Yo no voy a extender más la presentación, solamente a modo de referencia quisimos compartir esta parte con ustedes y le damos la palabra de inmediato al señor José Manuel Albuquerque de la firma Untiel con asiento en República Dominicana. Y muy buenos días a todos. Muchas gracias a la directiva de ACIEX, a su presidente Edwin de los Santos, así como a su directora ejecutiva, la señora Patricia Bovea, por permitirnos compartir este interesante webinar sobre impacto y perspectiva laboral en nuestra región post-COVID-19. Desde Untiel, un despacho de abogados con presencia en 14 países y 22 oficinas aperturadas, entre ellas en países de Occidente en lo que se inició la pandemia. Estos son Italia y España. Esto nos ha permitido ponderar y estudiar los efectos ocasionados, las medidas gubernamentales implementadas, las acciones empresariales adoptadas y la preparación para una reapertura y recuperación de la economía y el mundo laboral. En lo que nos concierne al tema laboral, hemos podido observar que en cada uno de estos países en los que tenemos presencia, tales como Italia, España, Estados Unidos, México, Perú y República Dominicana, quienes van a exponer en el día de hoy, los gobiernos han procurado tomar medidas en vía de proteger los puestos de trabajo y procurar mantener los contratos de trabajo. Para ello han implementado ayudas económicas al sector empresarial y comercial, que van desde subsidios, exenciones fiscales y de pago de los aportes a la seguridad social.
También ha procurado el apoyo económico a los empleados en vía de que puedan recibir alguna retribución económica durante el estado de emergencia, así como flexibilizar los derechos laborales concernientes a las condiciones de trabajo, como adaptar los horarios, salarios e implementar el trabajo a distancia o teletrabajo, además de adoptar medidas de higiene y protección en la incorporación de los empleados a sus puestos de trabajo. Estos temas son los que vamos a tocar en el día de hoy en cada uno de estos países y que han sido comunes al momento de ponderar esta situación laboral. Por ello, le paso la palabra a nuestra compañera y abogadas de la Oficina de Italia, Sara Di Battista y Carmen Fernández Vadillo. Muchas gracias. Buenos días, soy Sara Di Battista, responsable de Derecho del Trabajo de Ontier Italia. Hablo regular español, aún estoy aprendiendo y me va a ayudar mi compañera Carmen Fernández Vadillo en esta breve exposición sobre la situación en Italia. Como sabéis, Italia ha sido el primer país de Europa afectado por el COVID-19. El número de contagiados desde el inicio de la pandemia es de 219.070 y hemos llegado a los 30.356 fallecidos. Esos son los datos oficiales, aunque parece que los datos reales pueden ser muy superiores. El Estado italiano ha adoptado medidas para ayudar a las empresas a superar esta crisis desde el punto de vista laboral. A fecha de hoy, hay más de 9 millones de trabajadores en cassa integrazione, contratos de trabajos suspendidos y los trabajadores reciben el 80% de su remuneración de Estado, equivalente al ERTE en España. Pero, ¿cuáles pueden ser las medidas que pueden adoptar las empresas a partir de ahora para salir de esta situación? Carmen. Gracias. Gracias. En este momento Italia está entrando en lo que se llama la fase 2 y es la fase de apertura progresiva. El gobierno está trabajando todavía en un nuevo decreto que dará soluciones alternativas, pero con la normativa vigente que tenemos hay una opción que puede ser bien acogida para las empresas que progresivamente tienen que salir de esa situación de cassa integrazione en el que los contratos de trabajo están suspendidos y no están trabajando, pero puede ayudar a la incorporación de los trabajadores a sus puestos, reduciendo las horas en los que trabajan. Son los que se llaman aquí accordi di solidarietà, que son acuerdos de solidaridad. Se trata de acuerdos entre la empresa y los trabajadores, en virtud de los que se reducen las horas de trabajo de los trabajadores y se reduce también su remuneración. El objetivo de estos acuerdos es evitar despidos en situaciones de crisis. Y la medida para conseguirlo es la reducción por parte de la plantilla de las horas de trabajo y de su sueldo. A las empresas y trabajadores que decidan acogerse a esta opción, el Estado les puede dar lo que aquí se llama assegno de solidarietà, que es una ayuda en virtud de la cual el Estado paga a los trabajadores el 80% de la remuneración que dejan de percibir como consecuencia del tiempo que trabajan menos. De esta manera, los trabajadores no sufren tanto el impacto económico de esa reducción de la jornada, la empresa se beneficia en la medida que es capaz de reducir lo que paga como sueldos, como remuneración de esos trabajadores. En general, la duración máxima de esta ayuda suele ser de 24 meses, aunque hay excepciones concretas y varía el periodo en función de los sectores, etc. Luego habría que verlo caso por caso. Estos tipos de acuerdos se tienen siempre que ratificar por los representantes sindicales. El peso de los sindicatos en Italia es muy fuerte y cualquier acuerdo de esta naturaleza tiene que pasar por ellos y la solicitud tiene que hacerse siguiendo un procedimiento que ha establecido la ley. Pero parece que después de la cassa integrazione y en función de la apertura que se va a ir haciendo y de las empresas, este puede ser una opción válida para las empresas y para los trabajadores. Pasando a la segunda slide, hay otro tipo de ayudas y ahora lo paso muy rápido que tenemos solo 5 minutos y si hay preguntas, en la fase de preguntas aclaramos lo que sea necesario.
Hay otras ayudas que el Estado italiano ha tratado de poner en marcha para mitigar un poco los efectos del COVID a los trabajadores. Por ejemplo, podemos hablar de ayudas o un bonus para los trabajadores que no han trabajado en Smart Working y que han tenido que seguir trabajando durante los meses más duros del COVID, o trabajadores que tienen hijos menores y necesitan cuidarlos, o discapacitados a su cargo. También se han concedido ayudas que se llaman bonus babysitter, que se trata de una ayuda económica por familia para que los padres puedan seguir trabajando en Smart Working y, al no haber colegios, alguien se ocupe de sus hijos. Sobre el Smart Working también el Estado ha tratado de favorecerlo. Normalmente antes hacía falta un acuerdo entre el trabajador y la empresa, pero en este caso concreto, al tratar de incentivar el Smart Working, no hace falta acuerdo y la empresa puede obligar a los trabajadores a trabajar en Smart Working siempre que tengan los medios necesarios para ello. Y esto es muy brevemente una visión de lo que se está haciendo en Italia. Paso la palabra a Javier Rodríguez, que es socio de Ontier España, para que os dé unos breves retazos de lo que es la situación en España también. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Carmen. Gracias, Sara. Yo unirme a los agradecimientos que ha hecho nuestro socio José Manuel y contaros un poquito lo que nos está pasando en España. Voy a tratar un poco de ceñirme a los 5 minutos que tenemos para que entremos todos y que pueda haber debate posterior. Bueno, aquí un poco lo que nos pasa a semejanza a Italia, pues bueno, pues que ha golpeado de manera muy fuerte el COVID. Bueno, evidentemente somos de los países que más incidencia ha tenido, no solo a nivel de afección económica, que pues ha sido enorme, sino a nivel, pues bueno, un poco de lo que es la crisis sanitaria y que, bueno, pues seguimos, a pesar de que, como dicen aquí, vemos un poco la luz al final del túnel, pues bueno, seguimos teniendo un nivel de fallecidos, una tasa diaria enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo seguimos con el estado de alarma, seguimos así, llevamos así desde el 13 de marzo, está prorrogado actualmente el estado de alarma hasta el 24 de mayo y la incidencia con los últimos datos que tenemos ahora aquí en España, pues es una tasa de desempleo del 14,5% y eso sin incluir a los 3,5 millones de trabajadores que están incluidos en expedientes de regulación de empleo y con, bueno, pues a fecha de hoy, más de 5 millones de prestaciones de desempleo reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, la situación ahora es muy grave. Precisamente nos pasaban hace poco un informe de la Confederación de Empresarios de aquí de España en la que se prevé una caída del PIB, del Producto Interior Bruto, del orden del 9 o el 10%, ¿no? Entonces, bueno, una crisis sin precedentes que, bueno, pues ahora mismo estamos en una situación de desconfinamiento progresivo, que se está empezando de manera progresiva a reanudar la actividad. Ya se ha permitido la apertura de establecimientos de comercio minoritario, prácticamente la totalidad de los sectores de la construcción también se ha permitido ahora la reanudación de la actividad, pero bueno, pues esa reanudación a efectos prácticos va a tardar mucho en producirse. Por entrar al detalle de las medidas que se han venido aprobando por la legislación especial por el COVID, pues las medidas principales, por no perder mucho tiempo, pasamos la diapositiva. Una es el teletrabajo, que es el sistema preferente de trabajo que se prevé por la normativa, que va a estar vigente hasta 3 meses después de la finalización del estado de alarma. Ha costado un poquito empezar a aplicarlo aquí en España porque antes del COVID solo el 3-4% de los trabajadores estaban en situación de teletrabajo y, bueno, pues evidentemente es ese sistema de teletrabajo que se ha considerado necesario para poder superar esta situación y que haya menos exposición a la enfermedad, pues se ha venido aplicando por muchas empresas. Se prevé que además este sistema se vaya a quedar en el futuro y se incremente ese 3-4% que tenemos de teletrabajo al orden del 20-22%. Ahora mismo
ese sistema de teletrabajo es obligatorio para empresa y trabajador siempre y cuando la actividad de la empresa lo permita y que técnica y razonablemente sea posible, ¿no? y que bueno, pues se considera una de las medidas ahora principales, ¿no? Hay otra medida aprobada por la legislación especial que es la adaptación del horario y la reducción de jornada para todos aquellos trabajadores que tengan necesidad de cuidado de familiares, siempre y cuando vinculado a circunstancias excepcionales de cuidados, el cierre de centros educativos, pues esas situaciones en las que se obliga a la empresa, en la medida de lo posible, adaptar el horario al trabajador, adaptar la prestación de servicios con medidas tales como, si es posible, cambio de funciones, cambios de turnos de trabajo, incluso cambios de centros de trabajo al empleado para que se permita esa adaptación del horario. También una reducción de jornada de hasta el 100% de la jornada del trabajador, siempre vinculada a estas circunstancias excepcionales. Está también, que os lo ponemos en la diapositiva, una medida que ya estaba antes, pero que se está aplicando mucho ahora, que es la distribución irregular de la jornada. Y luego yo, por acabar, en esta última diapositiva, pues la medida principal estrella que se ha venido aplicando aquí, ¿no? Que son los expedientes de regulación de empleo, tanto para suspensión del contrato de trabajo o para la reducción de jornada. Hoy mismo se ha aprobado en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley que previsiblemente será publicado mañana en el Boletín Oficial del Estado y lo que va a permitir es prorrogar la vigencia de los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor hasta el 30 de junio, es decir, no vinculado al estado de alarma, sino hasta más allá, hasta el 30 de junio, y con una flexibilidad máxima, que esos expedientes de suspensión de contratos puedan pasar a reducciones de jornada, la posibilidad de que esa fuerza mayor sea parcial y que esas empresas que han acudido al expediente de fuerza mayor pues pueda parcialmente ir recuperando trabajadores, y junto con esos expedientes de fuerza mayor, los expedientes más, digamos, ordinarios, que son por cualquier causa económica, técnica, organizativa o de producción, vinculada directamente también con el COVID, que eso evidentemente se va a poder prorrogar más allá del 30 de junio y en función de los acuerdos que lleguen en empresa con los trabajadores, ¿no? Y eso es un poco las medidas que tenemos ahora mismo implantadas en España y que en principio pues, van a poder ayudar a las empresas a gestionar de la mejor manera posible esta situación. Y yo, para no quitar más tiempo, paso la palabra a nuestros compañeros de Perú, a Felipe Chirinos. Gracias, Javier. Aquí en Perú también nos ha golpeado muy fuerte el tema del coronavirus. Respecto a ello, el 6 de marzo tuvimos el primer caso. A partir de esa fecha, el 11 de marzo fue declarado por primera vez el estado de emergencia sanitaria a todo el territorio nacional. En base a ello, luego se dispuso el aislamiento social obligatorio y luego la emergencia financiera, que va hasta el 31 de diciembre. Todos estos tres tipos de emergencia ha dado pie para poder dictar otros tipos de normas para paliar un poco el tema del empleo y el tema de la crisis económica existente. Se calcula que en el Perú va a haber una pérdida de empleo de alrededor de 3 millones, que constituye algo así como el 23.6% de la población económica activa, que va a estar sin empleo al finalizar esas crisis. El gobierno ha iniciado una serie de impulsos económicos, sobre todo en el orden del 12% del PBI, para contrarrestar esta crisis. Aún así, existe dificultad por cuanto la economía peruana es muy típica latinoamericana, en la cual casi el 80%, 70 y tanto por ciento es informal, por lo cual muchos medidas que se han dictado no corresponden, no llegan al trabajador en sí. Veamos la primera diapositiva, ¿no? El servicio esencial. El gobierno, al dictar las medidas, dispuso qué eran servicios esenciales en los cuales los trabajadores podían continuar prestando servicio en forma presencial. La regla era,
Si eras trabajo servicio esencial, podías trabajar en forma presencial. Si no era servicio esencial, el empleador tenía que implementar el trabajo remoto. Trabajo remoto es una medida distinta al teletrabajo. Se fue creado justamente en base a estas crisis. El trabajo remoto simplemente se comunica al trabajador el cambio de condiciones y automáticamente tendría que trabajar con las condiciones que el empleador le precisaba. Si era imposible hacer trabajo remoto, por el caso de trabajadores de construcción civil, trabajadores que se necesitaba la presencia física de ellos, si no se podía hacer trabajo remoto, tenía que pasar a licencia con goce de haber, compensable. Esta licencia de goce de haber no era una licencia pedida por el trabajador, sino también implantada por el empleador en base a las normas de estas crisis. En base a ello, el empleador podía disponer, en tanto no podía prestar servicios efectivos al trabajador, de una licencia que luego el trabajador, al hacer levantar las emergencias, tenía que recuperarlas. Si en caso la empresa no podía solventar estas licencias con goce de haber, porque tampoco prestaba servicios, el único camino que le quedaba, y tampoco podía implementar el trabajo remoto, era la suspensión perfecta del contrato de trabajo. Es lo que le llaman en España la ERTE. Esta suspensión perfecta se solicita ante el Ministerio de Trabajo. Se comunica al trabajador, se solicita al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, en base a un procedimiento, señala si es correcto o no el poder otorgarlo, con lo cual se suspende por un plazo no máximo de 30 días después de las emergencias los contratos de trabajo, con lo cual el trabajador no presta servicios y tampoco se le paga. La siguiente diapositiva, por favor. Otras medidas implantadas y permitidas por la legislación peruana en esta crisis ha sido la no renovación de contratos a plazo fijo. Estos contratos en los cuales tenían fecha de término, era posible que el empleador decidiera no volverlos a renovar. También podía el empleador informar al trabajador que no superaba el periodo de prueba. El periodo de prueba en el país es de 3 meses en general, ¿no? Hay casos especiales que pueden subir a 6 o a 1 año, pero en base a este periodo de prueba, el empleador puede decidir unilateralmente no continuar con el trabajo. También era posible la reducción de remuneraciones, la reducción de jornada de remuneraciones y la licencia sin goce, consensuado entre el trabajador y el empleado. Había otras medidas también que el gobierno dictó, un subsidio a la nómina de alrededor del 35%, el traslado de la CTS. En el país no hay seguro de desempleo, por lo cual se creó una figura que es la compensación por tiempo de servicio, que es un pago a los servicios bancarios. Se imposa mediante una cuenta de ahorro un dinero anualmente en el cual, en caso de desempleo del empleador, el trabajador podía liberarlo. En el caso de deber de seguridad, aún las reglas de esto, conforme a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, continúan siendo las mismas. Es el empleador el encargado de implementar protocolos, identificar los grupos de riesgo, el grado de exposición del trabajador ante la enfermedad del COVID, en la entrega de equipos de protección personal. En el tema de la fiscalización laboral, esto está a cargo de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Se han creado diversas facultades adicionales, como el cierre del local en caso de incumplimiento de los protocolos por parte de los empleadores. Actualmente se está discutiendo también ya la reanudación de actividades. Se ha dispuesto mediante un decreto a 27 actividades en las cuales a partir del mes de mayo ya pueden trabajar. Algunos sectores como minería, restaurantes, pero con envío a distancia, delivery, se pueden ya iniciar trabajo siempre y cuando tengan registrados sus planes y protocolos registrados ante el Ministerio de Salud. En base a ello se busca ya recuperar poco a poco la economía. El aislamiento social obligatorio va hasta el 24 de mayo, por lo cual esperemos que ya en base a estas medidas el gobierno pueda ya reactivar poco a poco la economía, que es lo que esperamos. Bueno, doy paso a mi compañera Cristi García de la oficina de Miami en Estados Unidos para que también nos dé su aporte respecto a las medidas que se han adoptado en el gobierno americano. Muchas gracias, Felipe. Me gustaría empezar comentando un poco sobre cómo las compañías en Estados Unidos reaccionaron
a las órdenes de permanecer en casa y como resultado, durante estos últimos 2 meses, el cierre totalmente de la mayoría de los negocios. Compañías en Estados Unidos, afortunadamente, tienen varias opciones para intentar abaratar costes, es sobrevivir tiempos como estos. Como muchos sabrán, en Estados Unidos se puede con bastante flexibilidad despedir a empleados. La mayoría de los estados, incluyendo la Florida, tienen lo que se llama at-will employment. At-will employment lo que quiere decir es que ambas partes pueden terminar la relación de trabajo con causa o sin causa en cualquier momento y sin ningún perjuicio. Por lo tanto, vimos en principio, casi a principios de febrero, casi de manera inmediata, a muchas compañías despidiendo a la mayoría de sus plantillas, viéndose cerrados por los próximos meses. Al cerrar las empresas al tener las empresas cerradas y despedir a los empleados, lo que eso permitía era que los empleados puedan cobrar en Estados Unidos el paro, lo que se llama unemployment. El gobierno federal, bajo el CARES Act, aprobó otros $600 semanales en unemployment para esos empleados que se vieron despedidos. Por lo tanto, en Florida, un empleado pudiera cobrar hasta $265 del estado de la Florida, más otros $600 del gobierno federal. Lo interesante notar aquí es el cambio que se vio en cuando el gobierno federal empezó a aprobar otros programas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, como el Payment Protection Program. El Payment Protection Program lo que ofrece a las empresas son hasta 12 semanas de nóminas pagadas. Por lo tanto, muchas de estas empresas que habían despedido a sus empleados terminaron recontratándolos para poder aprovecharse de estas medidas del gobierno federal. Han habido varias complicaciones con la implementación del Payment Protection Program porque, como se pueden imaginar, muchas empresas solicitaron el préstamo a principios de febrero basado en una plantilla de X número de trabajadores que desde entonces despidieron. Y una de las condiciones para recibir este préstamo y que no se tenga que devolver es que las empresas utilicen al mínimo el 75% del préstamo en gastos de nómina. Por lo tanto, hemos visto a muchas empresas recontratar y empezar a pagar esas nóminas para que les perdonen el préstamo. La idea del Payment Protection Program era ayudar a las empresas, retener a los empleados y mantener el status quo, para que en el momento que la economía se fuera a reactivar y que empiecen a abrir de nuevo los negocios, puedan hacerlo sin ninguna complicación y más rápidamente. Sí que ha sido muy útil, por ejemplo, estos préstamos para esas empresas que con éxito pudieron implementar el teletrabajo y no tuvieron que despedir a los empleados. Y el Payment Protection Program a esas empresas les ha cubierto alrededor de 2 meses de nóminas que la empresa no ha tenido que pagar de su bolsa. Otra opción que tienen las empresas en Estados Unidos es lo que se llama furlough. Furlough es el equivalente a una baja temporal requerida durante cual el empleado no cobra su nómina, pero la empresa lo mantiene en la plantilla, no se tiene que gastar esos gastos asociados con despedir al empleado y a la vez el empleado puede mantener ciertos beneficios que aquí en Estados Unidos pueden ser muy importantes, como healthcare o vacaciones pagadas. Las compañías que hemos visto furlough a los empleados suelen ser esas compañías con plantillas de trabajadores muy grandes, como Macy's, un centro comercial, Tesla, Walt Disney, compañías que ven esto como un paro temporal y esperan que en los próximos meses puedan abrir y empezar o resumir actividad a un nivel parecido y reincorporar a los trabajadores de forma casi inmediata. Y quería terminar hablando un poco mirando hacia el futuro. Como saben, muchas compañías en Estados Unidos ya han podido abrir. Estados como Georgia, Tennessee e incluso partes del norte de la Florida ya han comenzado a abrir sus puertas y a ver a clientes. Algunas de las tendencias que hemos visto es que esas compañías que han con éxito podido implementar el teletrabajo no necesariamente han decidido regresar a sus oficinas. Los últimos años en Estados Unidos ha habido un movimiento muy grande a lo que son espacios compartidos, food halls
muchos negocios que se basan en un pensamiento de espacios abiertos donde la gente puede compartir ideas y están en mucha proximidad. Va a ser interesante ver cómo estas empresas se reestructuran. También interesante ver cómo estas empresas que ahora saben que el teletrabajo funciona muy bien, a lo mejor deciden no regresar a oficinas, donde evidentemente, especialmente en las ciudades como Miami, tienen un gasto muy elevado, un coste muy elevado. Es parecido a otros países, me parece, las empresas que sí o los negocios que han abierto, sí que tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ahora solo pueden operar al 25% de capacidad, no pueden haber más de 10 personas o grupos de 10 personas atendidas, y tienen que seguir todas las normas de social distancing o mantener 6 pies de distancia. Yo recientemente fui a un restaurante en Tennessee y en la puerta te preguntaban ciertas preguntas, si tenías síntomas del COVID-19, si conocías de alguien que lo había tenido, si habías tenido una fiebre en las últimas 48 horas. Y estas son cosas que están haciendo los negocios para intentar limitar su responsabilidad. También las cartas son desechables, muchas veces están cubiertos desechables. Están tomando todo tipo de medidas para intentar prevenir el contagio y, más importante, darle confianza a las personas que regresen y que de nuevo empiecen a visitar sus hogares. Y con esto, bueno, le doy la palabra a Mariana Reyes, abogada senior de nuestra oficina en México. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristi. Pues bueno, en México tenemos una ley que es muy proteccionista del empleado y lo van a poder notar ahorita que les platique un poco las medidas que se están tomando en México. Nosotros tuvimos el primer caso de COVID en finales de febrero. El 18 de abril tuvimos desgraciadamente el primer fallecido y entonces del 18 de marzo, disculpen, y el 30 de abril se hizo el decreto por el cual se decretó una emergencia sanitaria. Es muy importante que hagamos la distinción porque en una reforma laboral que hubo en 2012 se preveía la posibilidad de decretar una contingencia sanitaria. Esta contingencia permitiría que los empleadores pagaran al empleado el salario mínimo durante un mes y después suspendieran el pago. Sin embargo, en México el gobierno tuvo mucha cautela en qué fue la medida que decretó y por lo tanto decretó una emergencia sanitaria. La distinción es particularmente importante en el tema laboral, ya que esto no permite que el empleador tome medidas como la que acabo de platicar, en el que se suspende o se reduce el pago al empleador. En este tema, entonces, lo que se ha hecho es que las personas tienen que seguir recibiendo el 100% de su salario, incluyendo prestaciones, lo cual para los patrones ha sido muy complicado porque evidentemente están teniendo un gasto importantísimo, tanto de nómina, de sus arrendamientos y, bueno, los gastos normales de un empresario, y no ha podido tomar ninguna medida en el plano laboral para reducir sus costos. También tenemos el problema que, como mencionaba nuestro compañero de Perú, que en México muchos de los empleados son irregulares, entonces también se han visto afectados por esto. La medida de la contingencia y de la restricción de quedarse en casa no es obligatoria. Entonces, o sea, es obligatoria en el sentido de que es muy recomendable, pero no en el sentido de que es la única, o sea, que tengamos que las autoridades estén de alguna manera viendo que se cumpla, por lo mismo de que tenemos una tasa muy alta de personas que están en la informalidad. Derivado de eso, los contagios han seguido y pues por lo tanto pues hemos seguido teniendo problemas y que no vemos una fase todavía de regreso inmediata, a pesar de que está decretado que lo haremos a finales del mes de mayo. Ahora, con respecto al teletrabajo, en México no está regulado por la normativa y lo único que se considera es que es un cambio en el lugar de trabajo. Esto no modifica el salario, los horarios ni nada, y el patrón tiene que establecer medidas de darle todas las herramientas al empleador para poder continuar su trabajo. La emergencia sanitaria, como les dije, no les da al patrón ninguna facultad de reducir el salario. Sin embargo, sí se pueden llegar a acuerdos que no sean unilaterales, sino que sea un acuerdo con el empleado
para que se modifiquen los horarios y por lo tanto se vea reducido el salario. Sin embargo, estos acuerdos tienen que ser registrados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que a pesar de que está trabajando, ahorita lo único que hace es recibirlos sin emitir una resolución al respecto. No se le puede quitar ninguna prestación al empleador con respecto a su seguridad social, entonces el patrón está obligado a continuar con el pago de las cuotas obrero-patronales, so pena de que esto se considere un incumplimiento con penalidades severas, porque como les mencioné, en México la legislación es muy proteccionista del empleado. La siguiente slide, por favor. Las formas de terminación del trabajo aquí pues pueden ser por mutuo acuerdo, porque se cumplió el objeto, porque hubo rescisión por parte del patrón en el caso en que haya incumplido el empleador o que el empleado quiera terminar. Sin embargo, no se considera que los casos de COVID sean una causa de terminación laboral. Entonces, aquí hay que respetar completamente los derechos del empleado. El contrato de trabajo por tiempo determinado, por una obra determinada, pues obviamente es que se cumplan los objetos para los que fue contratado. Y ahorita, pues si no es un trabajador que lleve a cabo actividades esenciales, que son los sanitarios, los farmacias, los supermercados, etcétera, pues claramente no se le puede dar no puede continuar con su trabajo y entonces ahí habría que llegar a un acuerdo, porque como les dije, no puede ser una toma unilateral. Y por último, como les decía, ninguna prestación puede ser eliminada. Entonces, en México tenemos una prestación que se llama el aguinaldo, que es una suma que se da al final del año, que equivale a 15 días, cuando menos, del salario. Entonces, el tema aquí es que no obstante que se haya hecho una reducción en las horas o en los días de trabajo por acuerdo de las partes, esto no puede tener un impacto en la prestación que van a tener que recibir los empleados al final del año. Y bueno, con esto, para no quitar más tiempo, le cedo la palabra a mi compañera Catherine de República Dominicana. Muchas gracias, Mariana. Buen día. En el caso de la República Dominicana, si la actividad económica de la empresa no es considerada como esencial, esta deberá permanecer cerrada o continuar sus operaciones mediante el trabajo a distancia o teletrabajo. Sin embargo, el teletrabajo no se encuentra regulado por la normativa laboral dominicana. Por lo que, si, por ejemplo, el trabajador tiene un accidente estando en su hogar, esto no será considerado como un accidente de trabajo y, por tanto, no le cubrirá este accidente el seguro. En adición a lo anterior, si bien es cierto que el empleador puede implementar todos los sistemas de controles que consideren necesarios y que sean razonables para vigilar el cumplimiento de las obligaciones para las cuales fue contratado el trabajador, no es menos cierto que el teletrabajo limita esta facultad, toda vez que al tratarse del hogar del trabajador, su privacidad pudiese ser fácilmente violentada. Un ejemplo de esto es la vigilancia por medios audiovisuales, que es totalmente normal verlo en el lugar de trabajo. Sin embargo, un método de esta forma no pudiera ser implementado en el teletrabajo. Por otro lado, si el empleador se ve en la necesidad y no puede continuar con las operaciones, puede suspender los contratos de trabajo. En virtud de lo establecido por nuestro Código de Trabajo, mediante la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el trabajador queda liberado de la obligación de prestar sus servicios y, por tanto, el empleador del pago del salario. En este sentido, la suspensión del contrato de trabajo va a tener una duración dependiendo de la causa que la generó, toda vez que si se trata de una suspensión realizada por mutuo acuerdo entre las partes, esta tendrá la duración acordada entre las partes. Asimismo, no va a necesitar la intervención del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, si la suspensión del contrato de trabajo es realizada a solicitud del empleador, ya sea por causa de fuerza mayor, insuficiencia de materia prima, falta de fondos para continuar con las operaciones de la empresa, o la incosteabilidad de la explotación de la empresa, o cualquier otra de las causas establecidas en el artículo 51 de nuestro Código de Trabajo, esta suspensión tendrá una duración máxima de 90 días, siempre pudiendo el empleador pedir una prórroga al Ministerio de Trabajo. Cuando haya cesado la suspensión del contrato de trabajo, el empleador está en la obligación
de comunicárselo tanto al Ministerio de Trabajo como a los trabajadores. A estos fines, para evitar que el empleador se traslade al Ministerio de Trabajo, estos crearon en su plataforma virtual CIRLA 2 nuevos formularios. Uno es el DGT-9, mediante el cual el empleador puede solicitar la suspensión del contrato de trabajo, y el otro es el DGT-12, por el cual notifica el cese de esta suspensión. Ahora bien, si ya sea durante este periodo de emergencia o posterior, cuando se reabra la economía y tenga que regresar a las labores normales, el empleador y el trabajador, como fin común, que es preservar el empleo ante esta crisis, pueden llegar a acuerdos, toda vez que el Código de Trabajo establece que el contrato de trabajo puede ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes. En este sentido, para preservar el empleo, estos pueden acordar una reducción de jornada de trabajo y, por tanto, del salario de trabajador. Esto permitirá al empleador conservar a este trabajador en su planilla. Sin embargo, es recomendable que este tipo de acuerdo sea realizado por un tiempo determinado, ya sea hasta cuando la empresa se pueda recuperar y continuar sus labores de la manera normal. Asimismo, deben vigilar el cumplimiento del pago del salario mínimo establecido para el sector de la empresa. Ahora bien, para aquellas empresas que se encuentran trabajando, asimismo las que vayan a abrir eventualmente, deben atender a lo que dice el Código de Trabajo, toda vez que es una obligación para el trabajador seguir todas las medidas de prevención e higiene que sean dictadas por su empleador, las autoridades competentes o la legislación. Asimismo, el empleador tiene la obligación de mantener el contrato, el lugar de trabajo, en las condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias. En este sentido, para preservar la salud de sus trabajadores, ellos pueden tomar cierto tipo de medidas, como es flexibilizar la jornada de trabajo, operar con personal reducido, turnar al personal o implementar el teletrabajo en los casos que sea posible. Asimismo, deben asegurarse que en el lugar de trabajo todos sus trabajadores tengan acceso a agua, jabón, gel desinfectante y todos los demás químicos que permitan mantener el lugar de trabajo en las condiciones más higiénicas posibles. Asimismo, debe proveerle de todos los guantes y mascarillas que ellos necesiten para poder realizar su trabajo de la manera más segura posible. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para continuar con nuestra exposición. Ok, un tema muy importante que debemos tocar, dado que no todas las empresas podrán continuar luego de esta crisis operando de la manera que lo hacían antes, y es la terminación del contrato de trabajo. Nuestra normativa laboral permite que el contrato de trabajo sea terminado por diversas formas. Están las más conocidas, que son el desahucio, la dimisión y el despido. Si bien es cierto que el empleador puede dar por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral sin tener que alegar causa, pagando, claro, las prestaciones laborales y derechos adquiridos correspondientes al trabajador, no es menos cierto que este podría resultar un monto poco elevado. Por eso debemos mencionarle las otras formas de terminación. Una de estas es el mutuo acuerdo. El Código de Trabajo establece que el contrato de trabajo puede ser terminado por mutuo acuerdo entre las partes y esta terminación es sin responsabilidad para las partes. Asimismo, si debido a la incosteabilidad de la explotación de la empresa u otra causa análoga, el empleador se ve en la necesidad de reducir el personal de su empresa o cerrarla totalmente, podrá solicitar una autorización al Ministerio de Trabajo para poder hacerlo, siguiendo siempre todos los requisitos y procedimientos establecidos en nuestro Código de Trabajo. La diferencia aquí entre la reducción de personal, de la terminación del contrato de trabajo por reducción de personal y el desahucio es que el monto a pagar por concepto de indemnización al trabajador será mucho menor que el establecido en el desahucio, que es el auxilio de cesantía. Toda vez que si se termina por reducción de personal, le corresponderá al trabajador el pago de una asistencia económica y sus derechos adquiridos. Si bien es cierto
que nuestro Código de Trabajo contempla una terminación sin responsabilidad para las partes por causa de fuerza mayor, no es menos cierto que el COVID-19 no pudiera ser considerado para estos fines, toda vez que las consecuencias derivadas de esta crisis ya se encuentran contempladas en la terminación por el artículo 82, que sería con una indemnización al trabajador, que es una asistencia económica, un monto mucho menor que el del desahucio. Entonces, en este caso no pudiera alegarse causa mayor para terminar el contrato de trabajo. Otro tema importante a tocar son los contratos por cierto tiempo y para obra determinada, toda vez que estos son contratos que por su naturaleza terminan sin responsabilidad para las partes. Pero aunque en vista de que estamos ante una crisis que imposibilita la ejecución de ese contrato, estos pueden ser terminados sin responsabilidad y una vez no corren riesgo los trabajadores para poder regresar a sus lugares de trabajo, el empleador puede recontratarlos. Recomendamos siempre esperar un periodo de 2 meses entre la terminación y la recontratación. Asimismo, si no lo desea, puede suspender los contratos de trabajo toda vez que la suspensión del contrato de trabajo no establece ninguna exclusión para ningún tipo de contrato. Puede ser un contrato por cierto tiempo, para obra terminada, se pueden suspender a las mujeres embarazadas y porque no hay ninguna exclusión. Y por último, un tema importante que debemos tocar, toda vez que es una consecuencia directa de la suspensión de los contratos de trabajo, es el salario de Navidad. Toda vez que en el mes de diciembre corresponde el pago de una suma equivalente a la 12ª parte del salario devengado en el año por el trabajador. Este es el salario ordinario. En ese sentido, si el trabajador se encontró suspendido por un periodo de, digamos, 2 meses, esto va a hacer que su salario de Navidad sea proporcionalmente disminuido en comparación a si hubiera trabajado y recibido salario por los 12 meses del año. Por lo que esto pudiera perjudicar al trabajador al momento de recibir su salario de Navidad. Eso es todo por la parte de República Dominicana. Vamos a pasar ahora con la señora Patricia Bovea, directora ejecutiva de ASIEX, para darle apertura a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Gracias a todos y cada uno de los panelistas. De verdad que una visión bastante puntual e interesante de la perspectiva laboral ante el COVID-19. Entonces, pasando inmediatamente a la sesión de preguntas, tenemos unas cuantas. Queremos aprovechar para invitar a los panelistas, a los participantes. Si quieren hacer una pregunta, pueden enviárnosla vía chat y la estaremos recibiendo. Iniciando con las preguntas, estas preguntas van para... ¿Sí? Sí, si me permites, por favor, muy brevemente, antes de entrar a las preguntas. Yo creo que el foro se merece un aplauso virtual, ¿verdad? Eso siempre falta en estos eventos, pero créanme que los reciben. Muchas gracias, extremadamente profesionales. Como dice Patricia, una visión plural, sumamente enriquecedora de todo lo que está pasando a nivel global. Y yo quería primero hacer una pregunta muy general al grupo, antes de pasar la palabra a los demás. Todo este proceso, esta crisis que estamos viviendo a nivel global, estamos viendo que está acelerando todo el aspecto de la digitalización, ¿verdad? De cierto modo, ha sido como la unión de las partes que andaban sueltas, y a pesar del alto costo que ha tenido para la humanidad, esto sí nos va a hacer repensar la forma de hacer las cosas hacia el futuro, como ustedes muy bien han expuesto. Nosotros en muchos países tenemos leyes laborales
que son previos a la era de la comercialización del Internet. Entonces surge la gran inquietud de si este proceso en realidad va también a ser una aceleración de todas las reformas laborales a nivel global, a nivel de países, como los conceptos, por ejemplo, de salud ocupacional ahora toman un matiz completamente diferente. Ustedes algunos expusieron acerca de cómo van a ser las nuevas normas en el trabajo. De todo eso habrá que desarrollar también normativas y demás. Entonces, ¿qué deben de esperar las empresas y el mundo laboral en sentido general con respecto a esto? También habrá una reforma, nos pondremos al día, estaremos a la vanguardia en distintos países. Y en sentido general, ¿cómo haremos las cosas? ¿La OIT ha dicho algo al respecto? O me encantaría aprovechar esa experiencia global de ustedes y tener su visión. Gracias, Edwin. Efectivamente, esa era una de las inquietudes que hemos recibido y también preparado. Y vamos a iniciar precisamente con esa inquietud, dado la crisis que están enfrentando las empresas y los empleadores. Nos gustaría conocer un poquito la visión de los panelistas. Si ustedes consideran que ante esta pandemia y esta crisis, esto podría motivar una revisión en las diversas legislaciones laborales de cada uno de los países aquí presentes, sobre todo en aquellos como México, como República Dominicana, donde tenemos una normativa laboral que data, en el caso de República Dominicana, de 1992. Entonces, queremos ver la visión en cuanto a ese punto de cada uno de ustedes, si ustedes consideran que esto efectivamente podría motivar una actualización y flexibilización de la norma y de la legislación laboral en cada uno de sus países. Podemos iniciar respondiendo las preguntas en el mismo orden en que tuvieron la exposición, iniciando con Italia, España y así sucesivamente. Cada uno de los panelistas conoce de su turno. Respecto de Italia, creemos que sin duda el COVID-19 hará que cambien muchas cosas y entre ellos la normativa laboral. Lo que ocurre es que Italia es un país lento y además para llegar a acuerdos, para modificar normas como puede ser relacionadas con el tema laboral, hacen falta que el gobierno tenga mayorías suficientes para hacerlo y aquí están en un permanente equilibrio o desequilibrio de poderes que muchas veces lleva a que se debata mucho, pero al final se concrete poco y hacer una reforma laboral de la envergadura que creo que va a haber que hacer después del COVID puede llegar a ser complicado. Pero sí es verdad que se está hablando de muchas cosas, se están viendo que la concepción del derecho del trabajo, pues quizá tengamos que cambiar la manera de ver las cosas, tenemos que facilitar el trabajo flexible y sin duda va a haber muchas cosas que cambiarán en ese sentido, si las mayorías parlamentarias lo permiten. Bueno, yo desde España comparto mucho de lo que está diciendo Carmen, ¿no? Que yo creo que al final, de cualquier situación, por muy mala que sea y muy negativa a priori como la que tenemos, siempre se puede sacar algo positivo, ¿no? Aquí se está reflexionando mucho sobre cómo va a ser el futuro y qué cambios hay que hacer en la normativa. Aquí nos pasa un poco lo mismo que en Italia, que el gobierno es minoritario, que es muy complicado siempre afrontar reformas laborales,
pero desde luego lo que se está evidenciando ahora mismo es que, pues por ejemplo, lo que comentábamos prácticamente todos los países, el sistema de teletrabajo, es increíble que en España no llegue al 4% de trabajadores que estuvieran teletrabajando antes de la situación del COVID. Y muchas empresas, muchos clientes aquí en España nos están diciendo que esa posibilidad que han visto ahora de teletrabajar, que no la veían antes y que ahora les están viendo las ventajas, muchas de las empresas nos decían que puede suponer un tal ahorro de costes para las empresas que puede incluso hasta, digamos, mantener puestos de trabajo precisamente por permitir el teletrabajo, ¿no? A diferencia de lo que comentabais en otros países, que no hay aparentemente ninguna regulación del teletrabajo, en España sí la hay, pero es muy poquita, es decir, se reduce a un artículo del Estatuto de los Trabajadores y dice muy poquito, ¿no? Y yo creo que el tema, por ejemplo, del teletrabajo es un sistema que yo creo que tiene que quedarse y que tiene unas ventajas enormes para empresa y trabajadores. Yo ahí le veo mucho margen de maniobra a la normativa. En el caso de Perú, ya la legislación laboral era flexible. Desde el año 92 que tenemos una línea de normas que le dan flexibilidad al empresariado para poder disponer, ¿no?, de su masa laboral. Actualmente más bien estamos viendo el paso contrario. Con estas normas frente a la emergencia, lo que ha hecho el gobierno frente a estas normas flexibles, que incluso hablaban de la suspensión perfecta en caso de caso fortuito o fuerza mayor, ha sido el poder ser más riguroso al dictar normas y optar por figuras nuevas en vez de las que ya estaban normadas. Por ejemplo, teníamos ya normado el teletrabajo y se dispuso por el trabajo remoto. Teníamos ya en la norma la suspensión perfecta por caso fortuito y fuerza mayor, se optó por una suspensión perfecta especial para este caso de emergencia, en la cual era más riguroso la revisión y supervisión de las autoridades, ¿no?, que podría conllevar incluso hasta denuncias penales en caso de falsificación de documentación para poder optar a estos beneficios. Yo creo también que el tema del teletrabajo en el país también era insípido, ¿no? Era apenas, había un grupo pequeño, generalmente de transnacionales, que usaban el teletrabajo. Ahora, con el trabajo remoto y con todo ello, creo que el tema del trabajo a distancia está evolucionando. Entonces, ya se está viendo nuevas figuras respecto ¿no?, al aseguramiento de los trabajadores desde su domicilio, respecto a capacitaciones que tienen que haber. Se está ya normando diversas figuras sobre la jornada de trabajo respecto de este tipo de trabajadores. Creo yo ya que, como se está hablando aquí en el país, se está debatiendo ya el teletrabajo, trabajo remoto en este caso, ya llegó para quedarse y considero de que así se levanten las emergencias, un grupo grande de trabajadores ya va a continuar con esta modalidad. Creo yo que sí, ha sido las emergencias por esta pandemia nos ha ayudado, ¿no?, a reflexionar respecto a la prioridad que tiene la fuerza laboral y su salud frente al tema económico. Y creo que ya el gobierno mismo ha dictado diversas normas procurando también favorecer la estabilidad y la continuidad en el pago de la remuneración de los trabajadores. Creo yo que prácticamente se ha vuelto más humano el sistema, ¿no?, de trabajadores en el país. Considero eso, ¿no? A ver, en Estados Unidos, un poco como en Perú, la normativa laboral es muy flexible y bastante liberal y deja mucho a la discreción de las compañías. También, como decía Erwin, esta pandemia me parece que lo que ha hecho es acelerar el rumbo en el que ya iban la mayoría de las empresas. Aquí en Estados Unidos, antes de todo el efecto de COVID-19, alrededor de un 30-40% de las empresas ya permitían que sus trabajadores trabajen desde casa o remotamente
unos 3 días a la semana. Entonces yo creo que vamos a seguir moviendo en ese rumbo y sin embargo, como decía Felipe, como está pasando en Perú, durante los últimos 2 meses lo que hemos visto es más regulación del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Han estado imponiendo más reglas y más normas sobre las empresas para intentar proteger a los trabajadores, cosa que anteriormente no se veía necesario, porque la verdad es que muchas de las empresas en Estados Unidos regulan por sí mismas e incluso temas como, veo que han hecho una pregunta sobre la baja maternal, etcétera, en Estados Unidos, esto se deja a la decisión de las empresas. Entonces, creo que está siendo un poco diferente y creo que estábamos un poco más preparados para esta situación y que muchas empresas con éxito pudieron moverse directamente al teletrabajo y piensan quedarse funcionando de esa manera. Bueno, pues yo soy de la opinión de que todas las crisis traen consigo innovaciones y muchas veces la situación actual cambia mucho más rápido de lo que la legislación nos puede alcanzar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en México es que esta situación sí ha hecho que muchas empresas adopten nuevas medidas como es el teletrabajo o algunos esquemas mucho más innovadores de lo que teníamos antes y que evidentemente no están ahorita reguladas por la legislación. Lo que también es cierto es que en México tenemos ahorita un gobierno que no es pro empresa. Entonces, lo que muy probablemente pase en México es que muchas empresas tendrán que cerrar. O sea, incluso hoy salió una nota que 87% de los restaurantes probablemente tengan que cerrar. Entonces, lo que va a pasar es que nos vamos a topar con una situación de crisis en donde vamos a tener índices de desempleo mucho más altos de los que teníamos antes. También vamos a tener los empleados que son informales, que ya les mencionaba que en México son significativos. Y también vamos a tener seguramente, como mencionaron algunos de mis compañeros, que se va a permanecer en teletrabajo, porque a lo mejor ya no va a ser necesario tener una oficina y simplemente podemos ir a una oficina grupal para tener una reunión una vez a la semana o algo así. Entonces, evidentemente, yo creo que en algún momento vamos a tener una reforma. Como decía Javier y Carmen, en México pues necesitamos ver que haya suficiente acuerdo en la parte legislativa para que puedan hacer estas reformas. No creo que vaya a ser una cosa que pase en un corto plazo, pero sí que va a tener que pasar eventualmente porque la realidad está cambiando de manera significativa y la legislación no está alcanzando esa realidad. Sí, en el caso de la República Dominicana, desde hace un tiempo se ha venido hablando sobre una reforma a nuestro Código de Trabajo. Sin embargo, al momento no la tenemos, por lo que tendremos que esperar en ese sentido. Lo que sí hemos podido verificar que la normativa que tenemos al momento ha sido suficiente para resolver algunos aspectos de derecho laboral, toda vez que las empresas que se vieron obligadas a cerrar pudieron suspender los contratos de trabajo. En este sentido, nuestro Código de Trabajo establece que la suspensión no afecta a la antigüedad del trabajador porque no implica la terminación del contrato de trabajo. Lo único que no va a recibir su salario, que si bien tiene otro tipo de consecuencias respecto a la seguridad social, va a conservar su trabajo para cuando se levante la suspensión pueda regresar a la normalidad y a su lugar de trabajo en las oficinas o cuando ya lo reintegre su empleador. Si consideramos que esto podrá permitir al legislador o ya sea a los tribunales regular el teletrabajo, toda vez que hay muchos aspectos tales como los sistemas de control, la vigilancia de las obligaciones del trabajador que todavía no se sabe. La verdad es que sí el empleador debe velar que se respete la privacidad del trabajador toda vez que se trata de su hogar. Por eso yo les decía que la vigilancia por medios audiovisuales, ahí vi una pregunta, no pudiera ser permitida toda vez que cómo pueden poner una cámara
8 horas al día sin la necesidad, cuando hay otros sistemas que son más razonables y no violentan la privacidad del trabajador. En ese sentido, en UNTIER nos hemos preocupado por mantener informado a todo el que nos sigue, a nuestros clientes y todo aquel que ha tenido dudas sobre esta crisis. En ese sentido, estamos preparando un material sobre el teletrabajo con algunas recomendaciones en el caso de la República Dominicana, ya que no se encuentra regulado y debería evitarse en estos momentos el conflicto entre los trabajadores y los empleadores. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que dieron una visión bastante clara y realista ante las posibles transformaciones que podrían darse para flexibilizar en materia laboral, las legislaciones laborales. Continuando con las preguntas, tenemos muchísimas preguntas. Lo que vamos a hacer para no dejar ninguna sin responder y tampoco abusar del tiempo y la disposición que nos han dedicado esta mañana, vamos a preparar un documento con todas las preguntas que serán circuladas a los panelistas para que ellos den su respuesta y las circularemos por correo a todos los participantes presentes, de manera que podamos responder todas las inquietudes sin extendernos del tiempo. Continuando tenemos 2 preguntas más por las razones antes indicadas. La siguiente pregunta es, con la nueva normalidad, si se procede a dejar trabajando, o sea, estamos hablando del teletrabajo, ante la nueva normalidad, si se procede a dejar trabajando a los trabajadores, se podría negociar un reajuste salarial o unas condiciones diferentes a la de antes de implementar el teletrabajo en caso de que se permanezca el trabajo desde la casa. Esta pregunta, sí. Adelante, Javier. Sí, nada, yo si queréis contesto muy brevemente, porque además nos había hecho Manuel Pérez una pregunta a través del chat que le he contestado. Sí se puede hacer, a ver, nosotros aquí en España, digamos, el teletrabajo es voluntario una vez que se supere toda esta fase del COVID. Es decir, durante este periodo de tiempo de la duración del estado de alarma y hasta 3 meses después, se supone que es obligatorio para las partes y las partes tienen que temporalmente prestar esos servicios, si se puede, a través del teletrabajo, con mantenimiento de las mismas condiciones que tenía el trabajador antes del COVID. Una vez se supere esta situación ahora especial del COVID, el teletrabajo y las condiciones ya pasan a ser voluntarias, ¿vale? Es decir, una parte no se la puede imponer a la otra, a la fuerza. Entonces, tienen que pactarse por escrito, tienen que regularse en ese acuerdo las condiciones, que pueden ser las mismas o otras diferentes, y se debe de sujetar a la libre voluntad de las partes, ¿vale? Es un poco lo que nosotros aquí tenemos. En el caso de la República Dominicana, como les comentaba, nuestro Código de Trabajo contempla las modificaciones al contrato de trabajo por mutuo acuerdo entre las partes. En ese sentido, se puede llegar a acuerdos voluntarios entre trabajadores y empleadores para contemplar una reducción de la jornada de trabajo y, por tanto, del salario. Sin embargo, lo más recomendable sería que sea por un tiempo determinado, hasta tanto se pueda recuperar la empresa, superar esta crisis, y que no sea menor que el salario mínimo establecido para el sector de la empresa. Igual quedará, esto han sido acuerdos que se han realizado con una frecuencia sorprendente, toda vez que los empleadores buscan conservar el empleo de sus trabajadores. Entonces, en ese sentido, al entender que son razonables, quedará ya de los tribunales de la República decidir si esto viola los derechos del trabajador o no.
En el caso de Perú, ya se contemplaba el tema de la reducción de la remuneración. Ya hay una ley muy antigua en la cual solamente pedía dos requisitos: consentimiento del trabajador y una causa objetiva que la genere. En el tema del trabajo remoto, cuando fue dictado para esta emergencia, se precisaba como un requisito que el trabajador continuaba teniendo la misma jornada que la mantenida en forma presencial. Pero la ley de jornada de trabajo precisa que el empleador puede variar y modificar sustancialmente las jornadas, de acuerdo a su necesidad, ¿no? Necesidad de la empresa. Siempre que no rebaje la remuneración. La remuneración siempre se va a tener que buscar el consentimiento del trabajador para que exista. Eso sí, toda reducción, tanto de la o modificación de la jornada o la reducción de la remuneración, siempre tiene mínimos legales. Por ejemplo, la jornada no puede ser superior a 8 horas y la remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima vital, que actualmente es 930 soles, que equivale a algo de $300, ¿no? No podría ser menor. Pero sí, las normas contemplan y es flexible respecto a la modificación, siempre y cuando el trabajador también consienta en ello. En el caso de México, como les comenté, la ley no prevé el teletrabajo, lo único que lo considera es un cambio de la ubicación del trabajo. Entonces, el empleador está obligado a darle las herramientas y sí puede establecer reglas de decir, te tienes que conectar cada cierto tiempo, tienes que comunicarte o cosas así. Lo que no puede hacer es que de manera unilateral cambie las condiciones de trabajo, reduzca el sueldo o cambie sus prestaciones. Sí lo pueden hacer por mutuo acuerdo siempre y cuando esté ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y pues eso obviamente no puede ser que afecte significativamente los derechos del empleado. O sea, si se va a hacer una reducción de su salario por mutuo acuerdo, claramente tiene que implicar una reducción en sus horas de trabajo, o sea, a lo que me refiero es que tiene que hacer sentido la modificación que están haciendo, no puede ser arbitraria por parte del patrón. No, para no repetir mucho lo que ya se ha dicho, en Estados Unidos es parecido a como ha comentado Mariana en México. Y en estos momentos se entiende que es algo temporal el teletrabajo, pero eso no es decir que al ya levantarse las órdenes de permanecer en casa y que con la reapertura de los negocios, que muchas empresas decidan plantearle a sus empleados mantener el teletrabajo. Como decía Mariana, se tiene que hacer con mutuo acuerdo, pero al final del día las compañías van a tener mucho leverage y es posible que los acuerdos se van a modificar para contemplar que el teletrabajo siga. Gracias a todos. Sí. Lo mismo es en Italia y me extiendo 2 segundos porque es que es igual que lo que ha explicado Javier Rodríguez en el caso de España, que creo que más o menos está en línea con lo de Cristi y Mariana. Al final, esta situación es excepcional y el teletrabajo es obligatorio por la situación en la que nos encontramos. Cuando todo vuelva a la normalidad, se tendrá que pactar con el trabajador y alcanzar un acuerdo en todos los sentidos. Nunca se podrá imponer unilateralmente por parte del empresario. Gracias a todos por sus respuestas. Vamos a hacer una última pregunta y va dirigida a la licenciada Catherine de República Dominicana y dice, en el caso de República Dominicana, ¿podría eliminarse la licencia de maternidad en caso de que se legisle el teletrabajo? Gracias, Patricia. Bueno, en el caso de la República Dominicana, si se logra una reforma a nuestro Código de Trabajo, dudo mucho que sea para retirar derechos a los trabajadores. Y si bien el derecho a la mujer embarazada está bien establecido en nuestro Código de Trabajo, no presenta ninguna controversia, dudo mucho que el retirarle cualquier tipo de licencia de lactancia o a cualquier que se refiera. Igual la terminación en la República Dominicana por desahucio está prohibida a la mujer, a la mujer embarazada en la República Dominicana. Igual el despido
necesita ser autorizado antes de realizarse. Entonces, no creo que si se logra dicha reforma, le retiren las licencias a la mujer embarazada. Muchas gracias, Catherine. Bueno, tenemos un grupo de preguntas, pero por razones del tiempo, vamos como mencioné, a circular las preguntas con los panelistas y vamos a compartir el documento para que todas sean respondidas. Bueno, desde ACIEX le enviamos un aplauso, como mencionó Edwin, virtual a todos los panelistas. Muchísimas gracias por darnos este paseo en materia laboral por todo el mundo, por su tiempo y por presentarnos de manera tan precisa los puntos a tomar en cuenta de cara al sector privado, al sector empleador. Desde ACIEX nosotros quedamos a la orden y continuamos realizando este tipo de foros de manera de llevar a la membresía y a nuestras empresas relacionadas insumos de interés para enfrentar la pandemia y sobre todo para identificar oportunidades de cara al nuevo mundo que ya tenemos y a la nueva modalidades, tanto en materia laboral como en las demás materias, que ya es una realidad para todos nosotros. A todos los participantes, muchísimas gracias a cada uno de los panelistas. Enviamos nuevamente un aplauso virtual y quedamos a la orden desde ACIEX para todo lo que podamos continuar colaborando. Saludos y muchas gracias a José Manuel y Carlos del Valle de UNTIER República Dominicana, que por la disposición y darnos la oportunidad de poder compartir con su gran equipo de expertos de UNTIER en diversas partes del mundo, este espacio con nuestros asociados. Esto ha sido todo. Circularemos las respuestas a cada una de las preguntas y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias, así es. Gracias. 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 Hasta luego, gracias. Luego.